Pues recuerdo Yo siempre he dicho que todo el mérito es de los futbolistas. El único mérito que yo me he hecho es en mi nivel de exigencia, que era máximo. Y si eso es ser entrenador milagro, pues fui un entrenador milagro, ¿no? Si estamos en primera, aquí nos faltaba asientos en el campo. Para mí ser futbolista y fichar por el Hércules pues supuso mucha alegría, a pesar de las contras que tuvimos que pasar. Yo creo que cada momento que he vivido en el Hércules, cada entrenamiento, yo creo que son momentos que no puedes olvidar. El Hércules ahora mismo para mí lo supone todo. Ha sido 9 años de mi carrera aquí como profesional, en los cuales pues, se vive un poco de todo. Recuerdo de manera muy especial un estadio abarrotado por nuestros aficionados. El Hércules cuando me necesite siempre me tendrá. Porque la vida son ciclos, como la bolsa, ¿no? Sube y baja, pero hemos bajado demasiado. Unos recuerdos de los mejores de mi vida y mucha tristeza. Pues a esas personas que aman al club les diría que crean. ¿Por qué no volver a creer el año que viene en otro ascenso? Yo me agarro a eso, a la ilusión y a ser positivo. Hèrcules, 100 anys d'un mite. 100 anys donen per a molt. És difícil concentrar en una paraula tot el que reverbera en el cor de qualsevol aficionat o aficionada quan anima en el camp a l'Hèrcules. Quan escolta el seu himne, quan sent apegats al cos els colors blanc i blaus. L'única que defineix este sentiment és la que ens reunix avui en una efemèride única, com és un centenari. Hèrcules, perquè Hèrcules és l'heroi, és enèrgic, és resplendent, també combatiu, unificador, sempre lluminós, esperançador i somiador. Una paraula, una passió, un equip, una vida. Tota gran idea té darrere un impuls que naix del cor. I així, Vicente Pastor, un xiquet conegut com el Chepa, va decidir fer realitat el seu somni i va fundar un club de futbol que aconseguiria la categoria de mite. Volia mostrar bravesa, coratge i noblesa. I per això l'anomenaria Hèrcules, com l'heroi mitològic. De ganes, passió i companys no li'n faltaven. A principis del segle XX, el futbol va arribar a la vida alacantina. Aquell nou esport va calar prompte en els joves i qualsevol escenari era idoni per a practicar-lo. Escoles, places, carrers i platges van albergar grups de xics que colpejaven una pilota i la rondaven. Un segle després, el somni del Chepa, el primer herculà, continua vigent i tan màgic com llavors. I fruit d'aquell impuls, l'Hèrcules continua sent immortal. La plaça dels Estels o la de Calvo Sotelo van ser llocs crucials per a començar una marxa llegendària. En 1922 es registra l'Hèrcules i ja en 1923 participa en el primer campionat oficial, la primera categoria del grup B dins del segon nivell federatiu, lluint en aquells dies l'elàstica blanquirroja, que canviaria en 1928 per la blanquiblava definitiva.
Els especialistes Ramon Pérez, Luis Javier Hernández i Josep Miquel García desgranen els primers èxits i fracassos de la història de l'Hèrcules. El primer gran èxit a nivell nacional va ser en 1930. Aquell any es va posar en marxa una nova competició que era la Copa Amateur, que era una mena de campionat d'Espanya amateur. I participarien en aquella fase l'Hèrcules, l'Alacant i el Gimnàstic d'Elx. Va guanyar aquesta part i, com a campió de Múrcia, va jugar contra el campió de València, que era el Gimnàstic. També va eliminar el Gimnàstic i després havia de jugar contra el campió de Catalunya, que era l'Atlètic Forpienc. El va eliminar i en semifinals havia de trobar-se contra el campió de la regió centre, que era la Tramviària de Madrid. Ahir va tornar a guanyar l'Hèrcules i es va classificar per a la final. La final no la va poder guanyar perquè acabaven de jugar a Mestalla uns pocs dies abans, però això va ser com a un primer gran èxit de l'Hèrcules. En 1932, Renato Bardín, empresari francès establit a Alacant, costeja les obres del camp de futbol, l'aforament del qual serà de 8.500 espectadors, ampliable a 12.500. Construït en un temps rècord, apenes 6 mesos. La inauguració de l'estadi Renato Bardín suposa un punt d'inflexió en la història del club blanc i blau, amb la visita del Madrid Futbol Club que, fet i fet, es coronarà campió en la temporada 32-33. El capità del Madrid, Ricardo Zamora, era molt conegut i es va omplir l'estadi perquè era un esdeveniment molt important. I, òbviament, el Madrid va guanyar. El banderí que va lliurar l'Hèrcules al capità del Madrid conté l'escut nou de l'Hèrcules que era adoptat del Club Natació Alacant, que era el mateix escut del natació canviant les inicials. És la primera aparició de l'esmentat escut. I d'aquell dia tampoc podem oblidar-nos l'anunci que va fer el Club per Megafonia de la contractació de Manuel Suárez de Begoña, que va ser un jugador molt important en el futur més immediat de l'Hèrcules i després també d'entrenador. L'Hèrcules juga en segona divisió amb una plantilla encapçalada pel santapoler Macià. En la lligueta d'ascens a primera, l'Hèrcules va competir contra el Valladolid, el Celta, el Sabadell i l'Osasuna. Precisament contra este, en una Pamplona nevada, aconsegueix un èpic empat a 3. Partit retransmès en directe per Ràdio Alicante. Manuel Suárez de Begoña ascendix l'Hèrcules a primera en la 35-36. En l'últim partit de la temporada, jugat en el Renato Bardín contra el Celta. El primer partido en primera división del Hércules fue contra el Madrid Fútbol Club y resultó un partido muy igualado, pero acabó perdiendo el Hércules por 0-1. Tras esa derrota, el Hércules fue goleado en Pamplona, pero en el tercer partido aquí en casa contra el Athletic de Bilbao consiguió el primer gol, Tatono, un canario que había llegado junto con Pérez y García Mújica unos años antes, consiguió el primer gol herculano en primera división y la primera victoria. A partir de entonces llegaron más triunfos, 2 muy sonoros, uno en Nervión frente a Sevilla y otro en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, y el Hércules acabó la temporada en un sensacional 6º puesto para un equipo novato en la División de Honor. Pues la verdad es que fue muy celebrado por la afición herculana. En la Copa de la República también hizo un gran papel, eliminando al Sevilla Fútbol Club en un partido de desempate en Chamartín y siendo eliminado en semifinales frente al Madrid aquí en Alicante. L'Hèrcules, ja en primera, afrontava la temporada 36-37 amb una gran il·lusió. Però esclata la Guerra Civil i el campionat es paralitza. Després de la guerra, l'Hèrcules passa per 3 canvis de nom. Alicante Club Deportiu en 1941, temporada en què descendix a segona divisió. Hèrcules de Alicante en 1942 y Hércules Club de Fútbol en 1943. A mitad de los años 40 consigue su segundo ascenso a Primera División. Fue en un último partido decisivo en Bardín, frente al Baracaldo, en el que comenzó con derrota por 0-1, pero al final el Hércules remontó y la afición herculana pues, sacó a hombros al guardameta vasco.
Fue un ascenso efímero porque solamente pudo estar otra temporada en primera división y descendió de forma ràpida. L'Hèrcules disputa els primers anys de la dècada dels 50 en la categoria de plata. No és fins l'any 1954 quan, sota la batuta de l'entrenador Amadeo Sánchez als vestidors i d'Alfonso Guissot en els despatxos, s'aconsegueix l'anhelat ascens a primera divisió, amb un equip jove i que destacava per una gran capacitat ofensiva. Un equipo que tenía jugadores como Pina, que era el capitán, un noveldense que jugaba de interior y que hacía jugar a todos los extremos que traía, y además con gente joven, como un lote de juveniles que trajo del Real Madrid y que consiguieron un gran ascenso. Eran chavales muy jóvenes que en un último partido, el 27 de junio de 1954, en Bardín, en un Bardín lleno hasta los topes, consiguieron vencer a Osasuna por 2-0. Osasuna que se convirtió casi sin querer en talismán del Hércules, porque aparte de ese ascenso luego el equipo alicantino celebró otros 2 más, en el año 70 a segunda división y en el 74 a primera, y en esos 2 últimos el portero del Hércules, que era paraguayo, Humberto, salió de rodillas del césped para cumplir una promesa, y esas 2 fotografías quedaron inmortalizadas para la historia del Hércules y son muy recurrentes. És precisament aquell any quan l'Hèrcules viu un canvi de seu i deixa l'estadi Bardín per a mudar-se al Camp de la Vinya, al barri de la Florida. Els últims anys de la dècada, l'Hèrcules viu en segona i obté resultats molt dispars, fins que en la 59-60 descendix estrepitosament a tercera. Sumit en una crisi institucional y esportiva, el club aposta per Álvaro Pérez. Álvaro Pérez había sido un futbolista bueno de Valencia, que había ganado las 3 primeras ligas del Club Che, y tenía fama de técnico duro, de poca mano izquierda y de mucha escuela militar. El Hércules subió en la promoción eliminando al Manacor y al Hospitalet, y el Hércules regresaba así a segunda división. Aquella temporada fue un ciclón. El Hércules fue una temporada brillante en la que solamente perdió un partido en Albacete y terminó ahí esa primera estancia de Álvaro Pérez en el Hércules. Yo creo que en esa temporada podemos recordar, aparte de a Luis, ¿no?, a Ramírez, el portero, por supuesto. Y por supuesto a José Juan, un canario que vino desde esa misma temporada y se quedó aquí en Alicante. Llegó con 18 años y estuvo 13 temporadas en el Hércules. Es el gran capitán. Y también de la promoción contra el Hospitalet, el Hércules, le gustó mucho Ramón Balaix y también fue fichado y también jugó en el Hércules y varias temporadas y tuvo un buen rendimiento. Les primeres temporades del club en la dècada va suposar l'assentament de l'Hèrcules en la categoria de plata. El futbol ofensiu era marca de la casa. Què recorda Ramón Balaix dels seus 13 gols en la temporada que arriba al club? Bueno, pues acordarme ahora de los 13 goles de la primera temporada. Un poco difícil. Me acuerdo mucho del primer partido que jugamos aquí en La Viña. Perdimos 3-5 y marqué los 3. Yo. Pero con la agravante de que falló un penalti encima. Solo me acuerdo del penalti fallado, nada más de verdad. Y nada más. Los otros 10, pues bueno, esparcidos en los partidos que jugaríamos del resto del campeonato. Era un fútbol más vertical. En aquel entonces jugaban 2 laterales solo, 3 medios y 5 delanteros. Hoy en día es a la inversa prácticamente. Los de adelante juegan atrás para que no le metan goles. Resultados de 4-4, de 5-3. Ahora, pues era un fútbol que, vamos, me gustaba. Los extremos centraban para que rematara, que había jugadores que jugaban con el pañuelo, que decían, oye, estoy con el pañuelo. No, claro, es que los balones de aquel entonces llevaban una vejiga que tenía que echar y luego por la vejiga se metía, allí tenía un cordón, que cuando remataba de cabeza, si le dabas al cordón, pues fíjate que se te quedaba la cabeza, ¿sabes? Había un jugador que tú no quería jugar de lateral, porque dice que al lado de los Leones no quiero jugar, porque la valla estaba tan pegada al campo que casi con la mano te tocaba, la gente incluso
L'últim any de Balasc coincideix amb l'arribada d'un jove oriolà que va enlluernar des de que va arribar a l'Hèrcules amb només 17 anys, Ramon Navarro. El que per a molts aficionats blanquiblaus ha sigut el millor jugador de la història de l'Hèrcules. Passaria a la història herculana per fites com el gol al Múrcia en un desempat de la Copa, en la 63-64, o el gol al Calvo Sotelo en 1966, en l'ascens a primera. Ramon havia materialitzat els 2 gols més importants de la dècada dels 60 i tal va ser la seva rellevància que el va fitxar l'Atlético de Madrid. Desgraciadament, una malaltia cardíaca provoca la retirada prematura del jugador oriolà. Els últims anys de la dècada per al club va suposar descendir quasi consecutivament de primera a tercera. A principis dels 70 va tindre lloc un fet avançat al seu temps. Naix l'Hèrcules femení. Bueno. Hola. ¿Qué cosas? Bueno. Menuda sorpresa. ¿Qué tal? Antonio Carcelén. Sí, ¿qué hay? Que te viste jugar en la viña. Anda. Hola. Amb els últims compassos com a president de Tomàs Tarruella, es crea un equip femení que participarà durant 4 anys en competicions locals, regionals i nacionals. Andrea Piñero, futbolista d'aquell equip, revela a Custudic i Carcelén com va viure el futbol femení en aquella època. Yo empecé a pegar al balón patadas pues casi desde que nací. De hecho, la viña era mi parque. Yo tenía a mi amiga Loli, la hija de Manolo González, que era de mi edad. Ella era muy femenina, no jugaba al fútbol, pero yo sí. Y sí que es verdad que en mi casa sufrí muchos acosos por parte de las vecinas. En un barrio, y que una niña de 11 y 12 años jugara al fútbol, pues calificativos como que era un chicote, que era una marimacho. A la societat el va sorprendre que les dones volgueren practicar un joc considerat viril i dissenyat només per a homes. Allá por octubre-septiembre del 70, en el Instituto Figueras Pacheco, se les ocurrió hacer un partido de fútbol en la viña y contra otro equipo de chicas. Y a raíz de ese partido, ya Enrique Vidal al frente ya empezó a confeccionar un equipo. Y a mí, de verme jugar en la calle, pues me ficharon. Me dijeron que jugaba muy bien, que si quería fichar por el Hércules. Y yo dije, ¿por el Hércules? Si el Hércules es de hombres. Dicen, no, hay un equipo de chicas. Yo le doy mucho valor a lo que hicisteis. Es verdad que era difícil, era complicado, porque el machismo siempre ha existido y en aquella época pues mucho más, ¿no? Y rompisteis una barrera que era realmente difícil y habéis facilitado lo que ahora está ocurriendo con el fútbol femenino, que está alcanzando desde luego unos niveles y los que alcanzará pues increíbles. Yo vine en 78, aquí no me recuerdo de muchas cosas, pero sí que lo que empezaste hace 50 años, lo que aguantaste, sí, chapó. Mucho. La verdad, y a mí me gusta. Y lo veo muchas veces, fútbol femenino, me gusta. Y yo creo que van a triunfar mucho más que ahora. Así que enhorabuena, ¿eh? Gracias. Y Andrea, en aquella época, antes has hablado de Enrique Vidal, yo también conocí a Enrique Vidal, un tipo estupendo, por cierto. En el año 78, ¿quién terminó de entrenador con vosotras? Vale, nosotras porque terminamos... yo sí que se me difumina un poco la idea, aunque sí que os seguía, ya digo que a mí me gustaba también el fútbol femenino, no había mucho, pero os seguía. Tuvimos un paso efímero. En el 74 el equipo desapareció. Queremos dar las gracias a don Tomás Tarruella, que fue el que cogió el equipo en el 71, y con él fuimos campeonas de España, tuvimos un éxito extraordinario, y entonces sí que fue una época dorada. Pero claro, económicamente, cuando vino el señor Rico Pérez, nos dijo que el equipo no podía subsistir, que le importaba más el primer equipo masculino, y ahí ya desaparecimos. L'arribada de José Rico Pérez es produeix en 1971 i suposarà un canvi de rumb en la filosofia herculana. L'ascens a segona de l'any anterior va suposar les bases per al desitjat ascens a primera divisió. Amb una massa social pròxima als 20.000 socis, el club necessitava una nova seu i es va projectar l'estadi que serà determinant en la història del club. El Rico Pérez, com se'l coneix de llavors ençà, es va inaugurar el 3 d'agost de 1974 amb un ple històric per a gaudir d'un Hèrcules Barcelona que passaria a la història. La temporada 74-75, l'Hèrcules afronta la millor època de la seva història
amb el Rico Pérez com a escenari flamant. Carcelén i Custodic recorden les seues vivències en aquella dècada gloriosa. Juan, dime, ¿con cuántos años fichaste por Hércules y tu trayectoria? Yo cuando era un chaval pequeñito, o incluso ya cuando era infantil, yo jugaba delantero centro. Poco a poco empecé a coger condiciones, yo que era bastante rápido, y entonces ya empecé a jugar de extremo. Entonces se produce en el año 71, se produce esa noticia en el sentido de que se interesa el Hércules por mí, y nada, me decido pues por venir aquí a Alicante. Noms com ara Juliano, Baena o Barrios, entre altres, sota la batuta d'Arsenio Iglesias, ajudarien a pujar l'Hèrcules al 5è lloc en la temporada 74-75 i al 6è en la 75-76. Quizá brilla muchísimo más que todas las demás cuando me ficha el Real Madrid. Sí, yo estuve esa temporada. Exacto, exacto. El primer año juego, bueno, en total, como titular y suplente, pues yo diría que son 14, 15 partidos. No son muchos y prácticamente me paso el resto de las otras 2 temporadas, porque firmé 3, con problemas de lesiones, la rodilla, el pie izquierdo operado, en fin, en Madrid, en ese tipo de clubs, tú sabes que si uno no está al 100%, no juega, y a veces estando al 100% tampoco, ¿no? Porque hay un nivel muy elevado. Y yo, sinceramente, pues en ningún momento me encontré en condiciones para poder superar todos esos problemas, y terminé prácticamente de jugar con 28 años. Y realmente, dentro de todas mis dificultades, pues también lo disfruté. Yo llegué en 78 y firmé contrato con Hércules, y luego nos fuimos a hacer pretemporada con Centena. Y yo tenía mucho problema por idioma, no sabía ni decir nada. Sí, lo recuerdo. Pero bien, tenía muchas ganas de triunfar. Era todo nuevo para mí, otro país, otra vida, otra gente, otra costumbre. ¿Cómo te fueron? ¿Cuántos años estuviste en el Hércules en total? Y yo estuve aquí desde 78 a 81, 3 temporadas. Miodrag Custodic, conegut com a Pepe, va arribar a Alacant en 1978, on va poder compartir la seva passió pel futbol i la titularitat amb Juan Antonio Carcelén. Els aficionats blanquiblaus encara recorden les celebracions de Pepe pujat a les tanques. Yo vivo aquí casi 40 años y no me sentía nunca extranjero, nunca. Vivo ahora que no juego fútbol y me siento como uno de más. Y yo tengo mucho amor por esa tierra, pero tengo mucho amor por España. Sinceramente, Cule, yo recuerdo de ti que eres una persona estupenda, eres una persona noble y una persona abierta. La prueba la tienes que con cualquier tipo de efeméride que haga referencia al Hércules te recuerdan, ¿no? De hecho, tienes una puerta aquí en el Rico Pérez que quedará, imagino, para toda la vida. Yo todo lo que gano en mi vida gané aquí. España es para mí. La dècada dels 80 s'inicia amb el club en primera i amb l'elecció del Rico Pérez com a seu mundialista. No obstant això, el final de la 81-82 va abocar l'Hèrcules a segona divisió. En la 83-84 s'incorpora a l'equip un defensa que deixaria empremta en el club blanc i blau, Teo Rastrojo. Bueno, el Hércules teníamos una virtud muy grande que yo creo que con el tiempo se ha ido perdiendo, que éramos un equipo muy rocoso, o sea, que éramos bastante, en casa era muy difícil ganarnos porque defensivamente éramos muy fuertes y éramos un equipo que los equipos contrarios les costaba mucho hacernos gol. Y después pues jugábamos también mucho al contraataque, teníamos jugadores muy rápidos y entonces aprovechábamos mucho esa circunstancia. Jugaba Recer, jugaba Sanabria y algún jugador más que ahora no recuerdo, entonces
Ya desde la época de antes ya fue así, con Arsenio, y marcamos esa etapa, ¿no? Que yo creo que ha ido perdiendo el Hércules esa grandeza que tenía, que era un equipo que era difícil de hacer gol. Y entonces con el tiempo pues yo creo que la mentalidad se ha ido perdiendo y las generaciones nuevas no han cogido ese camino que era lo que nos llevaba en aquella época al triunfo, ¿no? Yo que vengo del norte, de que juego en el Atleti, y ahí en la cantera se trabaja muy bien, aquí yo he hecho en falta eso, ¿no? Que el tema de la cantera la tienen un poco abandonada. Abandonada en el sentido de que los chavales se tienen que sentir identificados con el club y con el primer equipo sobre todo. Entonces eso tiene que ser una simbiosis. Y también hacerles partícipe de todo, ¿no? A los chavales de la cantera. Y cuando hay algún jugador bueno, pues cuidarlo, porque puede ser el futuro del club, ¿no? El temps que el club va viure en la categoria de plata va ser breu. L'Hèrcules va apostar per un bloc compacte en el qual destaquen diversos jugadors alacantins com ara Cartagena, Parra o Reces. I així, en la temporada 83-84 torna a primera divisió, després d'un final de temporada vibrant en un últim partit contra el Castelló. Pues subir a primera división, quieras que no, también es una motivación extra y lo íbamos buscando durante tiempo, ¿no? Entonces, al final, ese ascenso también pues me marcó mucho porque fue el primer año que vine yo aquí, ascendimos y eso, pues quieras que no, me motivó mucho. L'Hèrcules s'assenta en primera divisió. La 84-85 és una temporada amb pocs gols, però que l'afició herculana recorda especialment per fets imprescindibles en la història del club. Un és el partit que l'Hèrcules va guanyar al Barcelona dels Schuster, Calderé, Carrasco i Pachi Alonso, entre altres. L'oriolà Juan Manuel Cartagena va ser un dels grans protagonistes d'aquella època. Yo llegué a un equipo plagado de jugadorazos, El primer año, después el segundo también vino Churruca, estaba Custudi, estaba Juliano, jugaba con Tomasevski, el mejor portero del mundo. Entonces para mí pues marcó mi vida y mi trayectoria. Fue un partido contra el Barcelona iba a ser campeón, vinieron, una hora antes estaba el Rico Pérez lleno de catalanes con las banderas a celebrar que nos iban a ganar. Faltando 8 minutos se pita un penalti a la Torre, empuja Schuster y el árbitro señala el penalti. La anécdota es que los que tiraban el penalti no estaban ni Kempes ni Sanabria, y entonces miro al entrenador como capitán y le digo, ¿quién lo tira? Y me miró y me dijo, pues tú. Y dije, bueno, o va a los curas o va adentro. Y fue dentro y es, pues eso, una alegría, la mayor alegría quizá que he tenido en el fútbol. Y ese partido pues es quizá lo que me ha hecho pasar a la historia del Hércules por lo importante del resultado y la trascendencia después en la Liga. La mateixa temporada, l'Hèrcules es debatia en la recta final del campionat entre la salvació i el descens. L'equip alacantí viatjava a la capital per a enfrontar-se al Real Madrid. Un jove jugador natural de Viar va qualificar aquella victòria de preciosa i inesperada. Teníamos que ganar en el Bernabéu para salvarnos. Nadie creía en nosotros, ni nosotros mismos. El Betis y el Málaga, ya por los programas de radio, José María García, bueno, todos los que estaban en esa época, hablaban de un pacto entre los presidentes del Betis y de Málaga, que empataron para salvarse los dos y descender nosotros, lógicamente. Y nos llevan concentrados el jueves ya a la Barranca, que era el lugar donde se concentraba la selección española. Ahí en Madrid había nevado y nosotros decíamos, ¿para qué nos traen 4 días antes? Y bueno, normal ya no es perder, es que te metan una goleada. Bueno, se juntaron varias circunstancias. El Madrid venía de Milán de perder en la Copa de Europa de aquel entonces, había mal ambiente. Bueno, salimos, lógicamente hicimos un gran partido porque si no era imposible ganar allí. Y fue algo precioso también. Vinimos en autobús, porque claro, nadie esperaba que nos salváramos. Cuando llegamos aquí, la afición empezó a concentrarse, no recuerdo si en Lucero o dónde fue, y ya empezó a verse lo que habíamos hecho, pero fue anecdótico porque ya te digo, nadie creíamos, ni nosotros mismos.
Y yo recuerdo que ya de juvenil que venía a ver los partidos, cuando acababan los partidos me colocaba en la puerta cero para ver salir a los jugadores con sus mujeres, que eran mis ídolos, y de repente paso a estar entrenando y a jugar con ellos. Fue un sueño y fue precioso y disfruté muchísimo, muchísimo. El final de la dècada va acabar amb 2 descensos quasi consecutius. En 1986 a segona i en 1988 a segona B, categoria creada apenes uns anys abans, la tercera categoria del futbol espanyol. El club comença als 90 amb un nodrit grup de jugadors de la terreta, com ara Lledó, Varela, Parra, Palomino o Paquito Escudero, jugador viu que més vegades ha vestit la camiseta herculana. Pues sí, la verdad es que vestir en tantas ocasiones la camiseta del club de tu ciudad, donde has vivido toda la vida, donde tienes toda la familia, los amigos, es un orgullo para cualquier herculano de pro, y yo no voy a ser algo distinto, ¿no? Son momentos inolvidables y súper orgulloso de haberlo vivido. Tengo momentos antes de jugar yo aquí, cuando era pequeño, pues yo venía con mi padre. Este campo no tenía grada del Mundial. Nosotros nos poníamos el marcador, estaba en aquella parte, ahí detrás, y veníamos y yo veía aquí jugadores de un nivel que ahora son veteranos de un nivel excelente, eso sí que eran grandes jugadores, no los que éramos después, y la verdad es que estaba deseando que llegara el fin de semana para venir a ver a esos ídolos míos. L'equip ja feia molt de temps que estava en segona B i anhelava viure un nou ascens. Els derbis contra l'Elx van ser duels plens d'emoció i anècdotes. Era un derbi, Elche-Hércules, un ambiente espectacular, campo lleno, y bueno, la rivalidad que existía y que ahora ya por desgracia no existe, pues un aficionado del Elche lanzó un bote entero, sin abrir, y justo botó delante de mía, yo lo cogía en el aire, lo abrí y pegué un trago y lo tiré a la grada. Pasé los peores 3 minutos, los que faltaban para terminar el partido, con el gas de la cerveza, pero fue una anécdota bonita, ¿no? Y agradecido al que lo tiró, porque la verdad es que tenía sed. El final de la temporada 92-93 va ser vibrant i farcit d'emocions. Després d'una promoció d'ascens contra la Gimnàstica de Torrelavega i Salamanca, l'Hèrcules aconsegueix el cobejat ascens després de l'enfrontament contra les Palmes. L'artífex d'aquella proesa va ser un entrenador valencià de gran record per a l'afició blanquiblava. Necesitábamos ganar uno de ellos, empatar los dos. Si Las Palmas nos gana allí y nos gana aquí, hubiese ascendido Las Palmas, pese a haber hecho un tramo los 4 partidos anteriores bien. Entonces llegamos al Insular, lleno a reventar, y nosotros jugábamos 3-4-3 habitualmente, jugábamos muy ofensivos. Entonces, como teníamos 2 partidos para ascender, pues me dije a mí mismo, vamos a ser prudentes un poco, y jugamos un poquito más atrás. En vez de 3-4-3 jugamos 4-4-2 inicialmente, y no había manera de salir del área. Ocasión de Las Palmas, ocasión. Tarjeta lateral derecho a Julio, que hizo un temporador. Y pues las decisiones que tienes que tomar a veces que te pueden salir bien o mal. Entonces salió bien. Cambiamos al lateral derecho, volvimos a nuestros orígenes, 3-4-3, 0-2 y, como se dice en el fútbol, a casa. Con un ascenso nos sobró el último partido, nos tuvimos que quedar allí en Las Palmas por temas de pensando que no íbamos a ascender, y las hogueras en Alicante, toda la gente pues celebrándolo lógicamente, y fue, pues bueno, luego nos unimos a la fiesta. Després de 5 anys en el pou de segona B, l'Hèrcules torna a la categoria de plata i Alacant viu un corrent d'optimisme i reenganxa així una afició àvida d'il·lusions renovades. El davanter Eduardo Rodríguez serà un dels grans artífecs de l'èxit blanquiblau i va anotar 40 gols només en una temporada, tota una fita en la història del futbol espanyol. El club no es conforma amb la categoria de plata i es prepara per a l'ascens a primera. Palomino revela les seues sensacions en aquells dies. Bueno, el gol de Extremadura fue un gol muy especial porque jugábamos primero contra segundo
Yo creo que el Extremadura llegó aquí al Rico Pérez siendo primero y nosotros segundos, o empatados a puntos, no recuerdo. Y era el minuto 93, era la última jugada, un partido muy serio entre los dos y un córner, precisamente un córner a aquel lado. Y fue como que una voz interior te decía, atento, que te puede caer la pelota. Estate atento, que te va a caer la pelota. La verdad es que eso es lo que sentí en ese momento. Y claro, minuto 93, todo el equipo de Extremadura estaba metido en su portería, intentando defender esa acción a balón parado, y dejaron a dos jugadores aquí, estábamos al borde del área, pero ya metiditos un poquito dentro. Y nada, fue un saque, un despeje de la línea defensiva, pero a la altura del área un poquito dentro, escorado a la izquierda, y ahí estaba yo. Y no me lo pensé, a bote pronto, golpeé, y el balón pasó entre medio de un montón de jugadores, mis compañeros y del rival, y entró. Y entonces, pues bueno, el minuto 93, pues no te puedes imaginar, el campo había una muy buena entrada, creo recordar que me fui para allá, me tiré al suelo, y la gente entendida, porque hay gente entendida, viendo los partidos y lo percibe y lo sabe. Y dice, este año va a ser algo distinto, este año vamos a conseguir algo bueno, ¿no? Recuerdo cuando tenía 16 años, pedían jugadores para poder entrenar con el primer equipo. Y para mí era el partido de la semana, poder entrenar aquí. Y además, como en Alicante precisamente no hay mucho verde, pues imagínate poder entrenar en césped natural, era un lujo. Y sí, tengo esos recuerdos y bueno, la verdad es que es prácticamente una vida, porque yo llegué aquí con 15 años y me fui con 30, y después he tenido otra etapa de 8 o 10 años, es prácticamente mitad de mi vida. Entonces, es importante. Para bien, siempre. L'inici esdevé aclaparador. 6 victòries fora de casa, golejades històriques i una afinitat perfecta entre equip i afició fan que la temporada siga perfecta. Tal és la superioritat de l'Hèrcules en la categoria que materialitza l'ascens diverses jornades abans d'acabar la temporada gràcies a un entrenador que serà molt volgut per l'afició herculana. Parlem de Manolo Jiménez. Aquí he pasado los mejores momentos de mi vida profesional y lo único que supera estos momentos es mi familia, el nacimiento de mis hijos, etcétera, etcétera, pero aquí he pasado los mejores momentos de mi vida. Entonces he sentido una emoción tan grande. Esto que voy a decir suena a pedantería, ¿vale? Pero es que es verdad, yo he salido por esa puerta a hombros y eso me hace emocionarme. Y hoy ha sido uno de los días en los que me emociona mucho. Si tuviera que volver a entrenar, me encantaría volver a entrenar al Hércules. Me encantaría volver a oler esto, y más hoy. Antes de venir no lo había pensado, pero después de oler esto y de estar aquí como estoy todo el día, es que me pondría a entrenar ahora. La relació entre el grup de jugadors de la província i la presència de Pavlíček, el retorn de Rodríguez i l'arribada d'Alfaro i Jankovic, tot desemboca en una temporada sorprenent i espectacular del club alacantí. El miracle de l'ascens havia sigut fruit d'una plantilla compacta dedicada al futbol ofensiu i ben armada gràcies a la màxima exigència de Manolo. No obstant això, esta exigència va generar tensió entre l'entrenador i alguns jugadors. Yo siempre he dicho que todo el mérito es de los futbolistas. Si tienes un buen equipo, todo es más fácil. El único mérito que yo me he hecho es mi nivel de exigencia, que era máximo. Y el futbolista que no corría no salía en la foto, se lo decía cada semana. Por ejemplo, con Janko Jankovic, que hizo una primera vuelta espectacular. Habíamos tenido unos problemas gordos en pretemporada, ¿no? Después teníamos al grandísimo Eduardo Rodríguez, teníamos al grandísimo Manolo Alfaro y teníamos al grandísimo Sigüenza. Yo decía que el culpable de que Sigüenza fuese suplente era él, porque cada vez que yo lo sacaba en la segunda parte hacía 2 goles. Y de hecho, pues tengo recuerdo de sacar en la segunda parte, hacer un gol o 2, venirse al banquillo y hacerme así, y yo pensaba, vale, sí, pero el domingo que viene te vuelvo a sentar porque cada vez que sales
hacer 2 goles. Y eso no es ningún demérito, todo lo contrario, cualquier otro futbolista hubiera arrojado la toalla y Sigu fue determinante en ese ascenso, ¿no? Y prueba de ello final fue que cuando fuimos a jugar a Badajoz el último partido de Liga, en Badajoz, que ganamos 0-1, fue suplente. Pero cuando entró en la segunda parte, el que hizo el gol del ascenso fue Sigüenza. Entonces no era fácil porque dejar en el banquillo a Alfaro, a Rodríguez, a Raúl Ibar, a Sigüenza o a Jankovic, pues había que tenerlas, ¿no? Pero creo que lo supieron llevar porque había muy buen ambiente una vez que el equipo se hermanó, ¿no? Y facilitó muchísimo el ascenso. L'Hèrcules prepara la tornada primera a Consciència. Torna Quique Hernández a la banqueta i el club arma una plantilla sòlida i amb l'expectativa de la permanència. Al ja reconegut bloc artífex de la proesa l'any anterior se sumen fitxatges estrangers com ara Miljanovic, Amato, Maestri o Rufai. Però, desgraciadament, la temporada esdevé infausta i l'equip descendix a segona després de quedar en la posició número 21 de la classificació, una classificació que liderarà el Real Madrid gràcies als 2 partits que l'Hèrcules va guanyar al Barça dels Ronaldo, Figo o Guardiola. Proeza que relata en primera persona Quique Hernández. Los recuerdos siempre son muy bonitos, todos, ¿no? Siempre te quedas con lo mejor, con las cosas buenas. Íbamos a salir para el hotel y el presidente, don Aniceto Benito, dentro del hotel nosotros fumábamos porque se podía fumar y él siempre iba con el puro. Y me acuerdo que me pregunta, Quique, ¿qué vas a hacer hoy? Y no me lo solía preguntar casi nunca, pero le saldría y le digo, Presi, tranquilo. Les he dicho a los jugadores que falta al borde del área, nos abrazamos. Y córner, hacemos la ola. Y él tenía sentido del humor, y yo también. Y me dice, eres de verdad, no digo el taco que me soltó, y digo, Presi, ¿qué quieres? No ve el equipo, el Barça, y nosotros, ¿qué quieres? Venga, está. Y empieza el partido. Ese era uno de los días que tal vez debieron quitarme el carnet de entrenador y romperlo, porque jugamos 3-4-3. Presionando arriba, es una barbaridad, es una locura. No sé cómo me dio por ahí. Y perdíamos 2-0 a los 15-18 minutos. Entonces yo miraba al Camp Nou, el marcador, regla de 3 simple, y digo, madre mía, la que nos cae. Y llamé a Paquito, el capitán. Paquito, 4-5-1, repliegue intensivo. ¡Fua! El equipo tácticamente era inteligente y esto se trabajaba. Total, de presionar arriba, nos metemos atrás, paramos un poquito la oleada, 2-1, perdón. Luego 2-2, y vamos al descanso. Y esto se lo dije a los jugadores. Les felicité, les dije, chavales, muy bien. Hoy deberían quitarme el carnet de entrenador. Muy bien a vosotros. Venga, seguimos igual y tal. Salimos a los 5 minutos. Rodríguez le hizo a Blanc, a Lule Blanc, pam, pam, para adentro. 2-3. Y quedaba todo mucho tiempo. Y pensaba, guay, yo creo que podemos perder 4-5-3, esto estará bien, venga, tal. Iban pasando los minutos, aquello es eterno, claro, los partidos contra el Madrid y Barcelona duran mucho. Y terminó pues con pañolada al pobre presidente, a Núñez, en fin, lo que pasa cuando ocurren estas cosas, que un equipo inferior te gana, pues bueno, la gente se vuelve loca y eso es lo que sucedió. Sí, esta es una de las anécdotas que guardo con mucho cariño. Les 2 temporades següents, l'Hèrcules brega per quedar-se en segona divisió, però en la 98-99 cau a segona B. El club, immers en una crisi institucional i econòmica, està a punt de desaparèixer. L'estimació del deute contret pel club rondava en aquells dies els 1.500 milions de pessetes. La compra de l'Hèrcules per part del Grupo Bahía va comportar una sèrie de fitxatges i decisions errònies que porten el club a la cantia a endeutar-se sense remei. Hombre, si queremos recordar algún momento feo fue en el 99-2000 cuando el club estuvo a un paso de desaparecer y bueno, llegó Enrique Ortiz y puso el dinero que había que poner. Tuvimos 24 horas de plazo que nos dio la federación, que nos iban a descender, y yo creo que ese fue un momento crítico
pero bueno, que con muchos otros el club ha salvado, no sin muchos problemas, però sí que els ha salvat. El malestar herculà es fa patent. Plataformes i socis s'uneixen per a evitar, coste el que coste, una possible desaparició del club. Enrique Ortiz, un constructor alacantí, es converteix en el nou propietari de l'entitat i evita la desaparició de l'Hèrcules. L'afició necessitava alegries i l'equip arriba a la promoció d'ascens, però es queda sense l'objectiu que tant desitjava. L'Hèrcules continua en segona B quan comença el nou segle. Llastrat per problemes institucionals i econòmics, tots els intents són infructuosos, fins que en la temporada 2004-2005 canvia el rumb de l'equip i aconseguí jugar la promoció d'ascens a segona. Després d'una primera eliminatòria contra el Ceuta, l'Hèrcules s'enfronta a d'Alcalá. Sergio Fernández relata com va viure aquells días de euforia. El ascenso a segunda división posiblemente sea uno de los momentos más emotivos y especiales que a mí me haya podido tocar vivir con el Hércules. Devolver a la gente ese orgullo y esa satisfacción de estar en segunda, viendo el estadio lleno, la Plaza Los Luceros a rebosar, creo que es una experiencia que cualquier deportista debería de vivir y yo me siento un privilegiado de haber participado de ese momento. Sobre todo el Hércules lo que me permitió es formarme como persona. Aquí entablé grandes relaciones, grandes amistades, no solo con compañeros, sino con personas cercanas al club, pero que no tenían ninguna vinculación ni relación laboral con nosotros. Este club me ha permitido vivir experiencias como en un partido, o mi último partido con la camiseta del Hércules, era contra el Albacete, recuerdo, y que además sucedió una cosa muy poco habitual en mi trayectoria deportiva, que es en una acción y un lance del juego, en un disparo desde fuera del área, di al larguero y parecía que había hecho la jugada de mi vida, la que hubiera querido hacer Pelé, pues la hizo Sergio Fernández, que era casi un sueño hecho realidad. Y luego salir y que la gente me mostrara el cariño y el respeto que me mostró ante la comunicación de la no continuidad dentro del club fue un momento único, especial, maravilloso, indescriptible y que no habría palabras para definir realmente lo que pude sentir en ese momento. No puedo negar que el cariño, el apoyo y el ánimo que me ha mostrado esta gente es difícil renunciar a ello, pero bueno, a veces uno tiene que tomar decisiones y meditar mucho cuál es la mejor. El club alacantí juga en segona divisió preparant l'ascens a la categoria d'or del futbol espanyol. A poc, i després de 2 temporades discretes, l'Hèrcules s'aferma en la categoria sense aconseguir l'ascens. Per fi, en la 2009-2010, gràcies a l'entrenador Esteban Vigo, el somni de pujar a primera està a tocar. L'últim home gol del club revela les seues sensacions en aquells días. Bueno, pues solo recordármelo se me pone la piel de gallina porque fueron momentos muy bonitos de disfrutar el trabajo realizado durante toda la temporada y es verdad que a mí nunca se me olvidará esos goles. Aquí los 2 goles contra el Rayo Vallecano en un partido que estaba atascado y que pudimos ganar gracias a esos 2 goles. Y esos 2 goles nos impulsó para que jugáramos una final en Irún para ya lograr el ascenso. Yo creo que los clubes importantes tienen que tener una masa social potente, fuerte, y el Hércules la tiene. Ahora es cierto que se pasa por un momento de debilidad, pero tengo muy claro que el Hércules va a estar en el fútbol profesional lo antes posible. Es cierto que a nivel de emociones el Hércules para mí es muy importante. L'Hèrcules tornava a gaudir la primera divisió i amb grans jugadors com ara Femenia, Farinós, Portillo, Penya o Trezeguet, entre altres. Tot feia presagiar una nova etapa amb una afició il·lusionada volcada al 100% i una aposta en tota regla per l'equip. Una primera volta notable, amb triomfs contra l'Atlético de Madrid o al Camp Nou contra el Barcelona, manté viva l'esperança. Paco Peña relata aquell moment. Todos esperamos cuando se asciende y bueno, se empieza la pretemporada, sale el calendario, te fijas en los partidos
importante que vas a jugar. Está el caso del Madrid, del Barça, Atlético de Madrid y bueno, creo que el primer partido pues, nos se dio todo bien. Después fuimos al Nou Camp y allí bueno, pues, conseguimos ganarle a toda una institución como el Barça, de Guardiola en el entrenador, de Messi, de Xavi. Y bueno, íbamos vestidos con la elástica, como decía todo el mundo, decir, de la abeja maya. Y bueno, mira, tengo aquí esta que fue la que vestí yo allí en el Nou Camp. Y bueno, una camiseta que le tengo un gran cariño, un gran recuerdo, ya no solo por la victoria, sino porque es una camiseta pues eso, de primera división. Aunque pude conseguir alguna del Barça, pero me quise quedar con la mía también, que era lo mejor que podía pasar. Però l'equip es desunfla en la segona volta i baixa de nou a segona divisió. El club fa un gran esforç per tornar a primera, però no obstant això, després d'una gran temporada, perd contra l'Alcorcón i no aconsegueix ascendir. En mi regreso, el eslogan que identificaba el inicio de ese proyecto era "Vuelve la ilusión", y eso precisamente fue lo que motivó mi regreso, la ilusión que me provocaba volver a participar en la reconstrucción de un club, en devolverle al Hércules al lugar que por masa social, por institución y por ciudad le correspondía, que no era otro que la primera división. Y en ese enfrentamiento que era en el playoff de ascenso a primera división con el Alcorcón, lo único que nos faltó es fortuna y acierto. No fue uno de nuestros mejores partidos y lamentablemente nos quedamos a las puertas de ese ascenso. Aquella garrotada va desembocar en 2 temporades més en segona amb mals resultats, fet que va portar l'Hèrcules a descendir a segona B, categoria en la qual es va mantindre lluitant pel desitjat ascens fins al 2021. No obstant això, en aquella temporada 2021-22, l'Hèrcules viu el pitjor moment de la seva història, quan descendix a l'acabada de crear segona federació, dins dels canvis de categories que implementa la Lliga de Futbol Professional. Esta categoria és la pitjor categoria per la qual ha passat el club alacantí. L'Hèrcules es disposa a viure un canvi de cicle, un nou rumb que, temporada rere temporada, l'eleve a la categoria que li correspon. I per a esta empresa calen persones compromeses amb els colors blanquiblaus que estimen i visquen el club i que vetllen perquè la il·lusió quede intacta. Recuerdo a mi abuelo cada temporada en la que me decía: Carlos, vamos a renovar nuestro abono, vamos a sacar el abono de esta temporada. Y ver las victorias, las derrotas, pero lo que más me gustaba era ese momento de estar con mi abuelo viendo al equipo de mi corazón. Si no fuera por Enrique Ortiz, probablemente el club se hubiera cerrado hace mucho tiempo. Sé que puede haber parte de la afición que no esté de acuerdo con las palabras que acabo de comentar, pero la realidad de las cosas son las que son. En ese sentido, me refiero a que, aparte de ser un club deportivo de 100 años de historia, también esto es una sociedad anónima deportiva. Él es el primero que se carga de ilusión y todas las pretemporadas, todos los inicios de temporadas, cree en el ascenso. Por lo tanto, yo creo que tener una persona que, independientemente de la categoría en la que estemos, cada temporada siga insistiendo una y otra vez en que el equipo debe volver al fútbol profesional, creo que es digno de reconocer. Entiendo perfectamente ese sentimiento que tiene la afición. El club es un club histórico que ha militado muchas temporadas en primera, en segunda división, pero desafortunadamente en los últimos años a nivel deportivo y económico no han sido los mejores. Ya no te hablo como presidente, te hablo incluso como aficionado. Yo creo que el apoyo es vital, la afición es lo que le da vida a este club. Obviamente todo es mejorable. Nuestra ilusión, nuestra, digamos, obsesión es que en el futuro, si las cosas van bien, podamos tener nuestra propia ciudad deportiva, que yo creo que es vital para el crecimiento de un club. Ahora mismo la afición del Hércules está un poco descontenta, está dormida, pero está. Yo creo que es el patrimonio más valioso que tiene
este club y lo único que hay que hacer es darle alguna alegría, no muchas, pero sí darle alguna alegría pues vuelva a ilusionarse con este club centenario. El fútbol es así, uno de los dos tiene que ganar, pero hay que tener la esperanza, no la decepción, sino la esperanza. Yo considero que hoy por hoy fuimos la semilla de lo que está pasando en el fútbol actual. Me siento orgullosa de haber sido pionera y plantar la semilla. Lo que sí que es cierto que este club, quizá con todo lo que está sufriendo, con todo lo que está pasando y con todo lo que ha pasado, yo estoy convencido que si este club remonta deportivamente, la afición, sin lugar a dudas, va a estar a la altura. Y a veces pues, los equipos caen en el abismo, pero los aficionados tienen que estar con ellos a muerte. Espero que pronto lo veamos otra vez donde se merece, que es en Primera División, la ciudad y el club. Me gustaría ponerme de corto, entrenar, sudar, entrar, ducharme y vivir un poquito lo que vivía en aquella época. El Hércules ha estado en Primera División muchos años, tiene una ciudad maravillosa detrás, una afición impresionante y por lo tanto lo único que espero y deseo es que pronto se salga de esto, ¿no? Porque tiene todo, el Hércules tiene todo. La afición del Hércules para mí es sentimiento. Hércules, hogueras, alegría, alicantino, borrachifino. Son muchas cosas que se juntan, pero para mí las palabras son sentimiento y también alegría. El Hércules es un sentimiento que no se puede perder, de hecho no se va a perder. Ahora mismo se está en una época mala deportivamente, pero no le toques al Hércules a nadie en Alicante y yo creo que eso puede volver a revivirse. Devolver a la gente ese orgullo y esa satisfacción, o la Plaza Los Luceros a rebosar, creo que es una experiencia que cualquier deportista debería de vivir y yo me siento un privilegiado de haber participado de ese momento. Emocionalmente hablando, para mí el Hércules Club de Fútbol es todo. Que ojalá podamos disfrutar todo de estos 100 años de historia y sobre todo que todos los aficionados podamos pronto celebrar un ascenso y que el club vuelva al fútbol profesional lo antes posible. Pero es verdad que es pasar aquí, pasar por los vestuarios y te empiezas como a emocionar, ¿no? Muy bonito. Ahora mismo nosotros o el club no está a la altura de lo que es la afición. El año es complicado, iba a ser duro y largo, pero nosotros ya lo tenemos marcado y el objetivo está ahí para cumplirlo. Y nosotros que ascender a Primera Red. Y así que vamos a intentarlo. Yo a la afición del Hércules la felicitaría, porque realmente estos 100 años son para ellos y son por ellos, ¿no? Yo creo que es el mejor activo que tiene el club y si el Hércules todavía sigue vivo 100 años después es sin duda no por los jugadores, no por los entrenadores, no por los dirigentes, sino porque siempre ha habido una afición detrás en la categoría que esté. És increïble que encara, tal com està el club, tinguem el nombre d'aficionats que teníem, per exemple, en el partit contra la Unión d'Arbe per a intentar pujar a Primera Ref. Es una afición, pues, sobre todo un núcleo que aguanta muchos sinsabores. Entonces, poco se le puede decir y nada pedir, pero está ahí, seguro. La història, al llarg d'estos 100 anys, ens ha demostrat que l'Hèrcules sempre aflora en l'ànima de la seva afició. Alacant vibra quan els seus carrers coregen el seu nom. Però el present sempre és un regal i, consegüentment, el dia a dia suposa nous reptes i noves gestes. 100 anys d'il·lusió, fidelitat, generositat i passió auguren que l'Hèrcules i la seva gran família, agafats de la mà, viatjaran cap a un futur que gestarà noves llegendes i èxits. Perquè Hèrcules, l'Hèrcules, el nostre Hèrcules, és immortal.